Bueno, estamos acá con Bárbara y Aín Stelkiner, que Aín es médico y se formó también en neurociencias y está encarando la primera investigación clínica sobre psicodélicos, ¿sí? Y psicoterapia. Bueno, buen día, Aín, gracias por estar con Hola, nosotros. buen día, ¿cómo les va? Todo bien. Bueno, primero queríamos preguntarte bueno, que nos puedas contar un poco qué es lo que estás haciendo vos eh, respecto a este tema, cómo lo estás encarando y qué es lo que estás buscando, qué es lo que se quiere hacer acá en Argentina. Bueno, estamos en colaboración con otros científicos acá en Argentina, con Enzo Tagliasucci, o estábamos, mejor dicho, en las fases iniciales de la producción de un ensayo clínico, como dijiste vos, una experiencia terapéutica para pacientes con ansiedad y depresión, usando terapia asistida con psicodélicos. Sería unirnos a una nueva ola de interés en psicodélicos, en el uso terapéutico de ellos, que se está dando a nivel mundial, ¿sí? En Europa, en Estados Unidos, sobre todo. Durante muchos años fue muy difícil hacerlo y acá en Argentina todavía no hay mucha jurisprudencia, por lo que no es tan fácil encontrar las vías legales para conseguir la aprobación, lo que lo está enlenteciendo un poco también, pero sabemos que más y más países están uniéndose y se está poniendo de moda, por decirlo así que tenemos confianza de que lo vamos a poder seguir llevando adelante. Pero bueno, la pandemia también nos puso un poco el proyecto patas para arriba, pero lo vamos a retomar el año que viene, ¿sí? Como estábamos charlando hace un ratito, la idea central del proyecto es continuar lo que vienen haciendo en Johns Hopkins, que es una universidad muy importante en Estados Unidos, pionera junto con una universidad de Imperial College en Londres, en, en esta investigación con psicodélicos, el uso clínico para depresión y ansiedad. Continuaron una línea de investigación en la que encontraron que la psilocibina, que es el ingrediente activo de los hongos alucinógenos, es útil como forma terapéutica para pacientes que tienen depresión y ansiedad subsiguiente al diagnóstico de cáncer que pone en riesgo la vida. Y nos gustaría traer esa línea de investigación y continuarla acá en Argentina, ¿sí? En la medida que sea posible, asociarnos con esa universidad o gente allegada a esa línea de investigación para que formen parte del proyecto. ¿Qué posibilidades ves, Zain, que se pueda, ¿Perdón? qué posibilidades ves ahí vos que se pueda implementar, que se pueda legalizar acá? Me parece que es totalmente posible. A ver, el marco legal está escrito, que se puede usar alucinógenos exclusivamente para el uso científico y el desarrollo médico, ¿sí? Pero como no hay jurisprudencia, no está muy claro quiénes, estamos hablando con la ANMAT, con el Ministerio de Salud, y no está claro quién es el que tiene que entregar el permiso, no están aceitados los mecanismos legales para otorgar el permiso. Después, ese es el tema legal que hay que terminar de resolver. Después, el tema de científico y de la comunidad médica, eso lo han recibido de brazos abiertos, ¿sí? Con todas las personas, los profesionales que hablamos acá en Argentina están interesados en colaborar y abrirnos las puertas, ¿sí? Tuve alguna invitación a juntarme con gente en Harvard y MIT, la gente de MAPS, que se juntan mensualmente o se juntaban mensualmente antes de la pandemia, a discutir el desarrollo de la ciencia con psicodélicos y quizás hablar con la gente de MAPS para ayudar a conseguir fondos,
O sea que hay interés en la comunidad y si uno le pone iniciativa, las puertas no están tan cerradas como solían estarlo hace algunas décadas, ¿sí? Pero, como digo, sería la primera vez que se hace algo de este estilo acá en Argentina, por lo que esperamos que no sea fácil llevarlo a cabo, pero es posible. Enzo Tagliasucci, que accedió a ser el director de este proyecto, ya viene investigando con psicodélicos, pero no en ensayos prospectivos, es decir, no en la forma en la que se hacen los ensayos clínicos, de que le das un fármaco a un paciente que tiene un problema y lo seguís a lo largo del tiempo para ver los efectos y comparás con un placebo, sino él estudia a los pacientes que consumen psicodélicos por su propia cuenta en el entorno natural y entonces es una forma de estudiar con psicodélicos sin intervenir, sin hacer nada ilegal. Esa es la forma que él encontró de hacerlo. Entonces, como es la persona que más experiencia tiene acá en Argentina, es la persona idónea para liderar el proyecto. Él ya tiene reconocimiento internacional, publicó papers importantes, incluso en Nature, con gente de Imperial College. Así que es una gran ayuda que él esté dispuesto a colaborar con esto. Pero como digo, estaba en los pasos de producción, ¿sí? Teníamos ya algunos inversores privados que habían aceptado de palabra, por lo menos apoyar económicamente el proyecto, pero no está nada firmado porque hay que terminar de conseguir un lugar de trabajo. También tuvimos reuniones con INECO, pero antes de que podamos formalizar nada, bueno, pegó el virus a principio de año. Ese es el estado de la situación del proyecto actualmente, ¿sí? Están los contactos, está el interés, pero todavía no está formalizado. Y ahí una pregunta, en el proyecto que que estás comentando, que están encarando, ¿cuáles van a ser las sustancias psicodélicas que piensan utilizar, o que se piensan utilizar? Nuestra idea, como decía, es continuar directamente la línea de investigación de Roland Griffiths en Johns Hopkins, que usan psilocibina, ¿sí? Que es el ingrediente activo principal en los hongos alucinógenos. Hay distintas formas que se lo puede conseguir. Si tenemos el permiso, se puede sintetizar acá en Argentina, se puede purificar a partir de los hongos que son fáciles de cultivar, o se puede importar. Hay una empresa que lo facilita en forma gratuita, Compass, que necesitaríamos un permiso internacional, un permiso de acá del agente regulador. Está dispuesto en la misma ley que impide el uso, excepto para situaciones especiales de investigación clínica, claro, que permite la importación o la fabricación de estas sustancias. Así que sí, la idea sería usar psilocibina. Es un muy buen psicoactivo porque la duración del efecto es más o menos lo que uno puede querer usar en una ventana terapéutica, 6-8 horas. El LSD son unas cuantas más, son 12 horas, puede ser demasiado largo a veces. Exacto. Y ahí, durante la sesión, ¿se me escucha bien ahí? Sí, mucho mejor. Durante la sesión, bueno, vos decís el efecto dura alrededor de entre 6 y 8 horas. Hay una sesión en donde se consume, digamos, con el terapeuta esa cantidad de horas, o sea, la sesión en el momento en que se consume, ¿dura todo eso? ¿Cómo se lleva a cabo? La forma que lo vienen haciendo en Estados Unidos y en Inglaterra es en la sesión y tanto preparatorias, la sesión con el psicodélico y las de integración, siempre hay dos terapeutas, generalmente un hombre y una mujer, y que están en todo momento acompañando al paciente, incluso lo acompañan hasta la puerta del baño si se levanta para ir al baño, y todo el tiempo lo están monitoreando y tomando notas y llenando algunos de los cuestionarios que hay que llenar, observando
cuáles son las reacciones del paciente, ¿sí? Después de que termina la sesión, el paciente responde una serie de cuestionarios también para tratar de objetivar un poco la experiencia. Pero es fundamental que los terapeutas o los sitters, como les llaman, los acompañantes, estén en esa sesión. No necesariamente son psicólogos o médicos. Los que usaban de acompañantes eran, el principal requisito era personas que hayan tenido experiencia similar a la que iba a tener el paciente, ¿sí? Que tuvieran alguna experiencia con estados alterados de conciencia, con meditación, con yoga. Sí, de hecho en las investigaciones y en los manuales de psicoterapia asistida con psicodélicos, uno puede ver las indicaciones o las directrices respecto a ese momento, que es que el psicólogo o el psicoterapeuta, si fuese esa la profesión de quien acompaña, tiene que tratar de intervenir lo menos posible en ese, Sí. en ese momento de la Sí. psicoterapia. Sí, se recomienda que generalmente le ponen música, le tapan los ojos y la única instrucción es entregate completamente a la experiencia y no te resistas a nada y déjate llevar por tu experiencia interior. Los terapeutas o los acompañantes están ahí en caso de que el paciente quiera hablar o quiera pedir ayuda para algo, pero como digo, están ahí en forma pasiva y tomando algunas notas acerca de cómo reacciona el paciente. Un soporte nada más. Y en general hay La sesión. cuando, me parece que también una parte importante de este proceso de la sesión donde se toma la sustancia, del acompañamiento de estas personas, que pueden ser, bueno, como decías vos, profesionales psicoterapeutas o no, pero que acompañan, es también que el paciente pueda pasar ese pequeño umbral en el cual al principio se dispara un poco de ansiedad Sí. cuando se toma el psicodélico, ¿no? Después viene toda una etapa en la cual, cuando eso se termina, digamos, es una etapa más de la experiencia psicodélica, espiritual, donde está entregado, pero al principio hay un incremento en los niveles de ansiedad, ¿no? Sí, en muchos de los pacientes. Es fundamental que haya una buena relación, rapport, le llaman en inglés, entre los acompañantes, los terapeutas y el paciente. Por eso en general se toman entre 8 y 10 horas en promedio para formar esa relación antes de la sesión con el psicodélico. Ahí, y respecto a esto, te interrumpo porque decís, bueno, se da la alianza en esa cantidad de horas. ¿Y las fases de preparación? ¿No hay una fase de preparación en donde se va generando esa alianza previa antes de la toma? Bueno, esas son las fases de preparación, lo podríamos llamar así. Son 8 a 10 horas de encuentros con los dos terapeutas y el paciente, en el que, en el caso estoy hablando sobre todo en el ensayo, en el estudio clínico con pacientes con cáncer y ansiedad, ¿no? Es lo que queremos continuar nosotros. No está muy dirigido o no usan una técnica específica, más que nada hablan de las preocupaciones del paciente, hablan de la vida, no se especifica demasiado cómo tiene que ser ese encuentro. Lo más importante es formar la relación terapéutica. ¿Y se proponen objetivos? ¿O es... No. A ver, lo que tenemos nosotros, nuestra hipótesis, lo que queremos contribuir, más bien mi idea es trabajar justamente en la preparación. Sabemos que es fundamental el tipo de experiencia que se tiene con el psicodélico, depende muchísimo del set. El setting, es decir, del ambiente en el que se toma, y del set, es decir, la preparación inconsciente y la intención y todo lo que forma interiormente la dirección con la que se dirige la experiencia con el psicodélico. Esa sería una forma de describir el set. Y ellos lo hacen muy como manos libres, ¿sí? Solamente tienen encuentros con los terapeutas
y no hacen nada más. Nosotros tenemos la idea de que usando técnicas de otras tradiciones que apuntan a tener experiencias similares, místicas, trascendentales, para tratar situaciones parecidas, la ansiedad por tener que enfrentar la muerte, podemos facilitar, aumentar la proporción de pacientes que tienen la experiencia mística. Específicamente, pienso que un retiro corto de meditación, quizás un día o 3 días, con instrucciones claras de cómo hacer una meditación, digamos, al menos 8 horas diarias en el que el paciente no habla, no tenga distracciones y tenga la intención puesta muy claramente en el tipo de experiencia que tiene que tener y que se sabe que es terapéutico. Pienso que ese set puede favorecer el efecto terapéutico. Y después es muy importante también la etapa que viene después, ¿no? La integración, La integración porque también es muy esa es importante. fundamental para que pueda capitalizar toda la experiencia en un trabajo psicoterapéutico genuino. Sí. Sí, eso se ha visto mucho con el éxtasis también. Pacientes a veces que lo toman en un ambiente de fiestas, tienen alguna experiencia importante, emocional, pero sí han visto que las personas que podían inmediatamente durante esa experiencia, inmediatamente después, tenían personas con las que podían hablar y procesar lo que estaban experimentando, aunque fueran amigos cercanos, tenían beneficios comparado con las personas con las que no tenían esa oportunidad. Con la psilocibina seguramente también es parecido, es muy importante las sesiones de integración que se hacen después. Se hacen semanalmente y después se van haciendo cada vez más paulatinas. Claro. Pero eso es algo con lo que también valdría la pena experimentar, cuál es la forma óptima de trabajar las sesiones de integración. Pero bueno, solo podemos cambiar una variable a la vez. Primero me gustaría tratar de optimizar la preparación. Pienso que la Claro. preparación puede favorecer. Claro, porque digamos que los efectos en el largo plazo, hay bastante investigación sobre eso ya. Bueno, sí, se ve que los efectos terapéuticos de una sesión o 2 sesiones son más de 6 meses. Incluso los primeros, esto que se viene haciendo en Hopkins en realidad es la continuación de un experimento que se hizo en Estados Unidos en los 60 en una capilla como tesis doctoral, y después hicieron un seguimiento en los 90, como 30 años después, y siguieron viendo que la gente que había tenido esa experiencia hacía 30 años lo seguía considerando una de las experiencias más importantes de su vida, seguía teniendo efectos positivos, décadas después. Es complicado hacer un seguimiento tan largo con todos los ensayos clínicos, pero se siguió hasta 12 meses o 14 meses y se ve que una mayoría de los pacientes mantienen el efecto terapéutico. Es totalmente distinto a cómo funcionan los antidepresivos convencionales, ¿sí? Que hay que tomarlos diariamente y que empiezan a tener efecto a las 4 semanas. Esto es una cosa que uno toma una vez, tiene efecto inmediatamente y se mantiene. Es que tiene que ver con la experiencia, ¿no? También, Exactamente, o sea, exactamente. la apertura, un estado de conciencia que permite una conexión particular con la experiencia, ¿no? Me parece, a diferencia de los antidepresivos o los ansiolíticos que van más por el lado más de tapar la sintomatología, ¿no? Sí. Sí, me parece también. Justamente la experiencia, no la bioquímica, por decirlo así, lo que tiene el efecto terapéutico. Claro. Y me parece también muy interesante que justamente pacientes hay pacientes que presentan una depresión resistente a los psicofármacos, a los inhibidores de recaptación de serotonina en general, que son los que más se usan, ¿no? Fluoxetina, sertralina, y están muchas veces al borde del suicidio, en una situación insoportable para ellos mismos,
y que a partir de esa experiencia han dicho que la sustancia les salvó la vida, y han Sí, podido con una sola toma encontrar cierto bienestar duradero de meses, que después, bueno, tal vez eso habría que investigarlo un poco más, me parece, ¿no? Tal vez con una siguiente sí, toma eso se podría extender, se ha pero visto eso en ensayos clínicos relativamente pequeños, sí, pero en Inglaterra, que más o menos más de la mitad de los pacientes que participaban eh, encontraron respuesta con los psicodélicos, siendo claro, que estamos hablando de gente que era resistente a los psicofármacos y a la terapia, que exacto. no tenía otra salida, y que con una sola dosis de psicodélicos la mayoría de ellos durante un tiempo prolongado tenía una mejoría sustancial. Es algo que rompe totalmente con los Claro, esquemas, ¿no? Es algo sí, descomunal, fuera de esquema. claro. ¿Y Y produce se observan como modificaciones concretas a nivel de la fisionomía del cerebro? Mm. ¿Cómo funciona eso más desde la parte más médica? Sí, eso todavía no está del todo claro. Hay algunos estudios que se han hecho con resonancia magnética funcional que tratan de mostrar cómo podría, si hay cambios que perduran en el cerebro. Primero que la técnica de resonancia magnética funcional no es muy precisa, mm, pero lo que se ve son cambios agudos. En el momento de la toma de los alucinógenos está bastante claro cuáles son los cambios que suceden en el cerebro. No queda tan claro cuáles son los cambios que se mantienen en el funcionamiento del cerebro después de que se han pasado los efectos. Eh, asociar algún cambio en el funcionamiento cerebral con los efectos terapéuticos. Me parece que es por lo que estamos diciendo, que es un tipo de experiencia Mm, y es difícil encontrar mirando el flujo sanguíneo cerebral qué tipo de experiencia está teniendo el paciente. ¿Sí? Si una persona que vos amás durante años y no sabías que te quería, un día te dice te quiero, eso tiene probablemente un efecto muy importante en vos que te puede durar semanas o meses, pero es difícil tratar de reducir eso a un fenómeno bioquímico en el cerebro, ¿sí? ujú, Esto de alguna forma es parecido. Uno tiene durante unas horas una experiencia que le cambia totalmente la forma de mirar las cosas, y esa experiencia es lo que tiene el efecto terapéutico, pero después es difícil tratar de reducir esa experiencia, ese cambio en cómo ver las cosas a algo neuronal o claro, fisiológico. Lo que sí sabemos es que durante el efecto de los psicodélicos el cerebro funciona en forma distinta. ¿Sí? Hay regiones del cerebro que normalmente no se comunican tanto entre sí, que funcionan compartimentalmente. Con claro. los psicodélicos es como si todo se volviera más fluido y estas distintas regiones pueden comunicarse entre sí. ¿Eso es porque Eh, se apaga lo que es el centro del miedo, lo relacionado con la amígdala? ¿Hay algo que tiene que ver con eso? Eso se ha visto sobre todo con el éxtasis. Mm, Con los psicodélicos clásicos se ha visto que se apaga una red de funcionamiento que normalmente está funcionando por automáticamente, default, sí. es el Default Mode Network en Mm, inglés. Es un circuito autorreferencial que han asociado a la sensación del yo y de la identidad y de pensamientos autorreferenciales, y que funcionaría en alguna forma inhibiendo la conexión de estas distintas regiones del cerebro. Cuando se apaga un poco esa región, también se asocia con los tipos de experiencias que se han encontrado que son terapéuticas, que son las experiencias de desilusión del yo. mm, Eh, se disminuye el flujo cerebral, estas áreas que se asocian a estos circuitos autorreferenciales, a la vez que se produce esta experiencia de que desaparece el yo, cambia el tiempo, la sensación, bueno, esto es una parte central de lo que se define como experiencia mística, claro. y esto es lo que permite que distintas áreas de la corteza y del cerebro se comuniquen entre sí y produzcan una experiencia completamente distinta a la de la conciencia cotidiana. claro.
esta experiencia, la memoria de esta experiencia es lo que tiene el efecto terapéutico. Y también es, Muy interesante. paradójicamente, ¿no? Esa disolución del ego es lo que al principio genera un poquito de ansiedad en los pacientes. Sí. Sí, es muy Que interesante. tiene que ver, me parece, con la activación del proceso de rumia, ¿no? Claro, Sí. Se ha visto que en muchos pacientes con depresión ese es un mecanismo fisiopatológico central, ¿no? Es claro. difícil salir de una rumiación, algo, siempre uno cae en los mismos circuitos, en la misma forma de pensar, en la misma narrativa, uno vive en la misma historia que se viene contando de cómo es la vida, ¿no? Y quién sos vos. Y los psicodélicos te permiten tener una experiencia fuera de esa caja y darte cuenta que por ahí las cosas son distintas, ¿no? Ujú. Esa sería una explicación que podría darse no fisiológica, sino sí, al nivel de experiencia. Claro. También es difícil hacer una regla general para todas las personas, ¿sí? Cambia bastante la experiencia de una persona a la otra. Y no todas las depresiones se basan en la rumiación tampoco, no, Claro. no. pero es algo común. Y ahí, ahora yendo un poco más a lo particular, ¿no? Tuyo, ¿cómo fue que te empezaste a interesar por esto, por este tema? Mm. Bueno, yo vengo de una familia budista que, digamos, desde antes del principio ya estaba un poco metido con esto. Mis padres ya venían teniendo experiencia con esto en los 60 y en los 70, y yo crecí con las historias familiares de mi papá, y yendo a retiros budistas espirituales, meditando, y con la curiosidad de cómo funciona la mente, ¿sí? Cuál es la naturaleza de la realidad. Pero creo que el detonante, probablemente hubo dos detonantes importantes. Uno, cuando tuve mi primera experiencia con psicodélicos a los 18 años, Ujú. que hasta el día de hoy es una de las experiencias más importantes de mi vida. Y después, en el 2016, cuando leí la publicación de este paper de Roland Griffiths, que me cayó la ficha de que no era un sueño inalcanzable trabajar con estos psicodélicos en forma legal, que era posible, que era importante y que era mainstream. ¿Sí? Ujú. Y Sí, bueno, para hacerla corta, esa sería la historia. ahí hay algo muy interesante de lo que vos contás, que últimamente yo estuve leyendo bastante al respecto, porque hay alguna polémica en, en la comunidad de personas que están interesadas en este tema, sobre la cuestión que estaría bueno saber qué pensás vos, sobre la cuestión de que se suele preguntar si es importante o no que las personas, los profesionales, mejor dicho, que están mm, encarando esta forma psicoterapéutica, hayan tenido ellos experiencia con la sustancia. Yo, particularmente, yo considero que sí, es muy importante. Hay profesionales, estuve leyendo algunas entrevistas, etcétera, profesionales que dicen que no es necesario, y están bastante divididas las aguas Es en, es esa, una en ese muy buena tema. pregunta, muy interesante, y lo que me parece más importante es que creo que esa es una pregunta que se puede investigar científicamente. Sí, es Podríamos cierto. tener un ensayo clínico en el que, digamos, 100 personas tienen la experiencia con terapeutas formados, pero que no han tenido la experiencia con psicodélicos, y la otra mitad con terapeutas que hayan tenido la experiencia, controlando todas las diferencias entre terapeutas y sujetos experimentales, y podríamos ver si es importante o no. Lo que puedo decirte es simplemente mi opinión, como la opinión de cualquier otro que, que no tiene sustancia firme, ¿sí? Ujú. Yo me imagino, yo esperaría que haya algún efecto, aunque sea pequeño, pero no lo puedo asegurar. Y hay algo en relación a la empatía también, ¿no? De poder haber encarnado esa experiencia y, no sé, para mí es súper importante la empatía en una sesión con un paciente.
Seguro que sí. Y creo que también es importante para el paciente sentir que el que lo acompaña Eso, tal sabe. cual. Puede haber un Claro, efecto placebo ahí Sí, claro. de y te saber da un que... poco más de tranquilidad y confianza de que saber Exacto. que con el que lo estás haciendo pasó por lo mismo. Tal Ujú, cual, pero si no es como una experiencia muy solitaria, ¿no? El otro te está acompañando, pero de Mm, alguna forma no sabe lo que es estar experimentando eso. Sí, ujú. Yo creo que debe impactar. yo creo que sí. Pero me parece que sería una buena idea para un proyecto científico también. La verdad que sí. Investigación. Ujú. Bueno, y respecto eh, al tema también de los psicodélicos clásicos o de las sustancias que se van a utilizar, preguntarte si la idea, justamente, si bien vos dijiste que iban a empezar con, o que se va a empezar con psilocibina, es centrarse en lo que son psicodélicos clásicos Ujú. que trabajan en los receptores, ¿no? de serotonina 5-HT, ¿no? 2A. Sí. Y después, en todo caso, más adelante, tal vez pasar a otro tipo de sustancias, porque hay investigaciones con ketamina, bueno, con MDMA, Mm. Sí, con iboga, con ibogaína. es posible, está todavía lejano en el futuro. Prefiero concentrarme, vamos, Pasado, partido a vamos de partido. a Paso a poco. paso. Sí. Perfecto. Pero sí, hay muchas sustancias que muestran resultados muy prometedores. El Ujú. MDMA, eh, Eso es para PTSD, ¿no? Para pacientes con sí, trauma. Sí. sí, es donde se esté, en el contexto en el que más se ha estudiado, pero probablemente le encuentren otras aplicaciones clínicas también. Ya se venía estudiando para depresión, Ujú. eh, desde, desde antes que empezaron los ensayos clínicos con estrés postraumático, ¿sí? Pero bueno, veremos los resultados. Lo que también me parece muy interesante, un fenómeno que, ¿no? que está extendido en el mundo y que no es muy conocido, bueno, también por el marco legal, son las clínicas de Mm, ibogaína para personas con problemas de adicciones, que tienen mm, una eficacia muy alta en recuperación para la recuperación de esa problemática, de esas personas adictas, más que nada a los opioides y a la cocaína, ¿no? A drogas bastante fuertes, y que a nivel mundial, en un submundo o en un mundo underground, se están funcionando muy activamente, pero bueno, por un tema mm. de legalidad, la ibogaína, eso no puede ser extendido y queda ahí, Sí, en ese rincón, ¿no? sí, es muy interesante también la variedad de las aplicaciones que tengan los psicodélicos, ¿sí? Probablemente cuando empecemos a encontrar que funcionan para cosas que nosotros pensábamos que fisiopatológicamente eran muy diferentes, como decir la depresión y la adicción, eh, viendo que las podemos tratar con la misma sustancia, empezamos a clasificarlas en forma distinta. Pienso que quizás podríamos empezar a pensar a las adicciones como con este mecanismo de depresión, de la rumiación, de la que hablaba Bárbara, de una forma de rigidez mental, de dificultad Ujú. de salir de algún patrón de funcionamiento. ¿Sí? Y los psicodélicos dan la posibilidad de escapar, dan una ventana de plasticidad cerebral en la que nos permiten escapar de esos patrones de funcionamiento. Se ha visto también bastante éxito, si bien en ensayos clínicos bastante pequeños, con psilocibina para dejar de fumar, Mm. más del doble de la tasa de éxito que para la Ujú. terapia combinada, que es el estándar de reemplazo tabáquico y Sí. vareniclina, Ujú. que es lo que se usa actualmente para dejar de fumar. Eh, pero sí, Sí. hay que investigar más. Sí, también hay ensayos Muy prometedor. sobre adicción al alcohol con psilocibina con una tasa de eficacia bastante alta.
La nicotina y alcohol se ha visto que tiene buenos resultados. Sí. En la terapia, al menos en la terapia que nosotros ejercemos, que tiene que ver con terapias contextuales, lo que se trata justamente es de generar esta flexibilidad psicológica en el paciente, ¿no? Y a veces lleva un montón de tiempo, Sí. y yo considero que nunca termina de ser algo, digamos, o sea, digamos, se permite cierta flexibilidad en donde hay cierto acercamiento a eso, pero me parece que nunca termina de ser algo, ¿no? Digo, un paciente que viene con patrones muy rígidos de pensamiento, ya se va generando algo más de personalidad. Digo, si bien la terapia permite flexibilizar un montón, quizás más desde la modificación de conducta, pero digo, a nivel de cómo funciona la red neuronal, ¿no? En esto de la rumiación, está como muy consolidado. Me parece que Sí. justamente los Ahí psicodélicos justamente donde está la promesa con los psicodélicos, ¿no? Hasta donde yo sé, los ensayos con psicodélicos fueron los únicos que han demostrado que en adultos puede cambiar la personalidad. Se han visto que aspectos de la personalidad, el openness, cambia sustancialmente después de una experiencia con psicodélicos. Eso es impresionante, porque hay Impresionante, pacientes sí. que vienen arrastrando cierto tipo de funcionamiento mental y cierta tendencia, por ejemplo, a la rumiación, a patrones, a pensamientos negativos repetitivos de años y años, y eso, como decía Bárbara, se incrusta en la personalidad, y después, obviamente, uno puede flexibilizar con la terapia, trabajando ciertos procesos como la difusión cognitiva, bueno, la aceptación, etcétera, pero siempre va a haber una tendencia a eso, Claro. que quedó incrustada de años y Sí. años de utilizar esa estrategia conductual. Yo me imagino los psicodélicos como un catalizador. Por Exacto, sí claro. mismos, los psicodélicos no producen un No, cambio. claro. A ver, durante los 60, los 70, miles de personas usaban psicodélicos y no dejaban de fumar. Si vos tenés la intención clara de dejar de fumar y ponés el esfuerzo en esa dirección y después se facilita con un psicodélico, entonces puede haber éxito terapéutico. Por eso es importante el Es como si setting. el cerebro estuviera tallado en cera, ¿sí? Y uno en los patrones habituales de conducta va calando Sí. su vía por la que circula. Y lo psicodélico fuera como si aumentara la temperatura y ayudara a derretir un poco esa cera y encontrar nuevas formas de circular. Y una Hermoso. vez que se pasa el efecto, quizás la cera se vuelve a solidificar, pero en una forma, en un camino un poco diferente. Claro, y como Pero una tiene que estar el oportunidad. esfuerzo y la dirección para cambiar ese camino, ¿sí? Totalmente, Claro. o sea, si se derrite la cera, pero vos no haces nada para aprovechar esa oportunidad, no tiene sentido, ¿no? Sí, Por eso es tan importante, me parece, la integración también con un proceso de encauzar esa experiencia, sí. ¿no? Y también aprovecho acá para hacer una mención al tema de seguridad, porque los psicodélicos no están indicados necesariamente para todos. Se ha visto, No, claro. sabrán que, bueno, la esquizofrenia es una enfermedad de mucho peso genético, ¿sí? Que muchas veces se desencadena en la juventud por algún evento traumático, ¿sí? Y se ha visto que la gente que tiene familiares tiene cierta predisposición genética a la esquizofrenia, con el uso de psicodélicos puede terminar de brotar. Claro. Y entonces ese cambio en algunas circunstancias, en un contexto equivocado y en el paciente equivocado también puede ser peligrosa. Por eso es importante el setting adecuado, el terapeuta sea el adecuado y que el paciente sea el adecuado. Sí, porque En eso general son seguras para la mayoría de las personas en el contexto correcto, pero Hacer una evaluación. sí, hay que tener cuidado. claro, pasa que en el curso de esquizofrenia, entre la etapa 1 y la etapa 2, que es el brote, se produce daño neuronal. Entonces es muy importante evitar eso porque, ¿no? Sí, es difícil volver atrás. Bueno, ojalá que todo esto vaya avanzando. Bueno, no sé, ahí vos tenés alguna pregunta más, Barbie, algo que No, tenés. no, me Lo- gustaría que se
llevar a cabo esto, que puedas conseguir los fondos Sí. para llevar a cabo todo la investigación. Esperemos que sí, hay suficiente gente interesada. Yo siento las comunicaciones con el ministerio, no hay trabas, no hay gente que diga, no, esto no lo puedes hacer. Hay un poco de desinformación y poca claridad acerca de los procedimientos que hay que llevar a cabo, pero yo creo que con el interés de la comunidad médica, académica y los vientos favorables del gobierno lo vamos a poder hacer. Ojalá. Ojalá que sí, ojalá. Sería muy, muy interesante y además muy prometedor respecto a personas que están tal vez esperando esto como decíamos, tratamientos o por problemáticas muy resistentes a tratamientos y que ven una luz de esperanza, como también ha ocurrido con el cannabis medicinal, ¿no? Ciertas problemáticas que dieron ahí una luz y se está luchando por esa, porque pueda eso desarrollarse y que no quede en el submundo de lo ilegal. Parece que Sí. es muy importante. Sí, totalmente. Para mí es una oportunidad que estaría bueno poder aprovechar, ¿no? Que no por una cuestión burocrática o por prejuicios eso se deje de lado, sería una pena, la verdad. No, y además en el mundo está, digamos, eso está avanzando. De hecho, ahora yo he recibido bueno, obviamente de acá de Argentina no podemos salir en este momento, pero por ejemplo he recibido la invitación para una formación ahora se está llevando a cabo en Holanda, un retiro terapéutico formativo de psicólogos y psiquiatras de todo el mundo, en el cual se va a realizar la experiencia con psilocibina en los propios profesionales y se va a llevar a cabo en el transcurso de 3 días una formación intensiva con el uso de la sustancia. Bueno, Fascinante. hubiese Una sido... me parece eso, ¿no? Es un retiro formativo. No es Sí. o sea, tiene esta cuestión formativa, no es solo experiencial como persona, sino como para aprender como profesional y llevar a cabo los protocolos en los propios, exacto, en los propios terapeutas. Lástima que bueno, no podemos ir, no se puede salir con la Sí, cuestión de la pero pandemia, pero en algún momento cada vez vemos más de estas cosas. Bueno, el año pasado ya la FDA catalogó de Breakthrough Therapy, de terapia de quiebre, por traducirlo así, a la psilocibina para el tratamiento de depresión. En el 2016 le puso esa categoría al éxtasis para el estrés postraumático. Y esa categorización facilita mucho, acelera el paso por los ensayos clínicos. Así que yo creo que tenemos buenas razones para ser optimistas y que vamos a esperar verlas introducidas en el mercado en los próximos años, ¿sí? Es difícil decir exactamente cuánto. Pero, sí, muy probablemente se vuelvan legales en varios países en Estados Unidos, probablemente cuando en esos países que tienen tanta influencia en las regulaciones internacionales se empiece a legalizar, acá vamos a tener un poco más de facilidades también. Y después va a venir también un poco haciendo futurología, pero creo que va a ocurrir, que va a venir sumado a todo esto una cuestión importante que es el interés de las farmacéuticas para estar metidas en todo esto, porque alguien va a tener que sintetizar y producir esas sustancias para uso terapéutico. Sí, las farmacéuticas hasta ahora no están poniendo mucho dinero porque son sustancias que no se pueden patentar. La mayor parte de la plata viene de fondos privados, de gente interesada. Vamos a ver, yo veo el paradigma del uso de psicodélicos más parecido al de cirugía que al de psicoterapia. ¿Sí? Hay una etapa previa al de la intervención en la que se elige si el paciente es indicado, qué tipo de terapia necesita el paciente, varios encuentros previos, después un encuentro intensivo de 6-8 horas y después un seguimiento. Más parecido a lo que es un
una intervención quirúrgica que el tipo de modelo terapéutico psiquiátrico clásico en el que hay encuentros necesariamente semanales durante años. Pero bueno, vamos a ver qué forma toma en el mercado y en la clínica. Bueno, gracias por esta charla Un placer. tan rica. También, y por seguir adelante con todo esto, es súper valioso, la verdad. Un pionero. Bueno, todavía es temprano, pero soy optimista. Totalmente. Bueno, acá tenés nuestro apoyo, por supuesto. Nosotros también estamos estudiando, leyendo. Bueno, seguiremos en contacto, ¿sí? Es importante que en forma local, acá en Argentina, también vayamos formando nuestra comunidad de profesionales interesados. ¿Sí? Totalmente, sí. Yo creo que eso es clave. Si se arma una comunidad, un grupo, bueno, más fuerza se puede hacer y esto más podrá avanzar. Exacto. Bueno, gracias, Ain, por todo. Un placer. Perdón por molestarte el domingo. Ninguna molestia. Bueno, y nos estaremos en contacto. Dale, un abrazo, chicos. Bueno. Un abrazo.